14 de abril. Hoy hace, a ver si no sé si ya estamos listos por allá. Sí, bueno, si me ayudan con la primera. La primera, no, esa no es la primera. Bueno, ¿cuántos se acuerdan aquí del pastor Martín Pereda, de la hermana Fanny? Bueno, yo recordaba, porque yo tengo la costumbre de apuntar algunas fechas. Considero importantes, fechas importantes. Bueno, hoy hace 15 años, fue un martes 14 de abril del año 2009, el pastor me abordó, fue a la casa de ustedes allá San Mateo Nopala, donde aunque no haya mar, la vida es más sabrosa. Y algunos dicen, no, es que en la casa del pastor huele muy feo. No, en mi casa, afuera pasa un río y por ahí huele feo. Bueno, pero ahí yo ya no puedo hacer mucho, ¿verdad? Entonces esa ocasión hace, pues ya estamos hablando 15 años, el pastor Martín Pereda me hizo una invitación para sumarme a la iglesia Aposento Alto en el ministerio de alabanza. Ya estamos hablando pues de bastantitos años, han pasado ya tiempo, ha pasado rápido y en ese tiempo me acuerdo que llegué a una iglesia, como les he comentado, diferente, ¿verdad? Una iglesia diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Para eso ya yo estaba orando al Señor por tiempo, para cambios, por muchos motivos que no va al caso ahorita mencionar, pero estaba orando que el Señor me dirigiese en ese tema. Él respondió, lo hizo a su manera, a su forma, en sus tiempos, y eso es gracias a Él. Y bueno, hay gente que los conoció, hay gente que no. Hay gente que el verles ahí a los hermanos les genera aprecio, habrá uno que otro que dirá, yo como que no, hay que trabajar con el tema de que el Señor trate nuestra vida, sí, porque eso es importante, necesitamos ir al premio de supremo llamamiento y no tener problema con nada, sí. Bueno, pero me acuerdo de lo siguiente, antes de estar en ese tema de venir aquí a la iglesia, su servidor estuvo trabajando 40 años, obviamente algunos fue de infante y todo lo demás, adolescente, joven, todo lo demás, pero recapitulaba varias cosas en las cuales me tocó estar sirviendo con niños, adolescentes, jóvenes, damas, varones, matrimonios. Me gustaba mucho la actividad de grupos corales, ¿verdad? Participar en grupos corales, juntar hermanas, se juntaban 11, 15 iglesias y era ¿se valdrá, profesor, salud, se valdrá decir un corote? Mejor un coro grandote, ¿verdad? Un coro grandote y eran muchas mujeres, ¿verdad? Muchas mujeres y a veces era coro de jóvenes y eran un montón de jóvenes también. Teníamos ahí un hermano de los jóvenes que cantaba no feo, cantaba horrible, ¿verdad? Pero lo hacía con unas ganas, una enjundia, un entusiasmo que contagiaba, ¿verdad? Y todos esos recuerdos para mí son gratos, son importantes. Y ahora, hermanos, pues inmerecidamente estamos aquí sirviendo al Señor y yo le agradezco al Señor por estar aquí, porque usted esté aquí y porque yo escuché en el pasado dos frases de dos personas diferentes. Una de ellas decía, ustedes no leen la Biblia. Otra frase decía, ¿se acuerdan de lo que vimos en tal día, el tal domingo? ¿Qué se van a acordar? ¿Sí? Pero yo tengo la obligación de decirle, usted de parte de Dios es una persona inteligente, es una persona que sabe hacer las cosas, simplemente hay que hacerlas. Sabemos que hay que buscar al Señor, hay que hacerlo. Sabemos que hay que dejar cosas que nos generan esclavitud, nos generan vicios. Con su Espíritu Santo en nosotros podemos hacerlo, lo estamos dejando, hay que dejarlo y seguimos avanzando, porque cuando nos preguntan ¿cómo están? ¿Qué decimos? Y si estuvieran bien convencidos así de lo que están diciendo y yo les pregunto ¿cómo estamos? Pero tu hijo está en el último salón y el sonido sube por esa escalera y él está en el salón de allá y tú quieres que te escuche, ¿cómo le dirías? ¿Cómo estamos? Ahora yo oigo la palabra bendecido y me cuadra, pues bendecido, estoy bien, etcétera. Y a veces el tema de victoria es algo que lo ponemos ahí como que tal parece que lo pensáramos. Yo quiero hablarle de ese Señor que nos bendice, que nos tiene en victoria sobre un tema sensible que ha hecho que más de alguno, a la hora de que nos preguntan, como que tenemos nuestras dudas para dar una respuesta, no una respuesta tuya o mía, sino una respuesta que tenga que ver con lo que el Señor dice en su palabra y con lo que ha hecho que más de alguno agarre ese tema del que le voy a hablar como un motivo
Para nosotros ya es un pretexto, pero agarran eso como un motivo para decir Dios no existe, o para decir Dios es un Dios sanguinario, Dios es un Dios asesino. Así está en la mente de algunas personas. Hay un tema, ¿puede repetirlo conmigo? ¿Cómo dice? Dios de amor o Dios de los genocidios. ¿Cómo dije de nuevo? Dios de amor o Dios de los genocidios. Bueno, quiero introducir, hermano, con un hombre. Estuve leyendo algo ahí referente a él, biográficamente, no porque me embeba en el tema de estar ahí metido, ¿sí? Un hombre biólogo, llamado biólogo evolutivo. Fíjese, es un hombre que está muy preparado, biólogo, evolutivo, ateo, y aparte tenía otras capacidades, estudios, cualidades, llamado Richard Dawkins. Él dijo: el Dios del Antiguo Testamento es indiscutiblemente el personaje, no dice la persona, fíjense, el personaje más desagradable de toda nuestra, ¿qué dice ahí? Ficción. Obviamente, pues si es ateo tiene que verle la manera. Celoso y orgulloso de ello, injusto y controlador, enfermo, rencoroso, sediento de sangre étnica, misógino, homofóbico, racista, infanticida, genocida, filicida. ¿Qué es un filicida? Que mata a su hijo. Pestilante, megalomaniaco. Megalomaniaco es aquel que se cree omnipotente. ¿Y Dios es omnipotente o no? Entonces no es de que se crea, es, ¿verdad? Sí, dice sadomasoquista, caprichoso, malevolente, le puso todo esto. Malevolente es una persona que tiene mala voluntad con otra, ¿sí? Y abusador. Eso todo lo tiene aquí un hombre que se conceptúa ateo, que está preparado, que es una persona, un catedrático en una universidad muy importante en Estados Unidos, y alimenta a las demás personas con eso que para él es conocimiento, pero que para Dios es orgullo, es basura, ¿sí? ¿Qué es un genocidio? Dios de amor o Dios de los genocidios. ¿Pero qué es un genocidio? Yo he escuchado de los genocidios en el asunto histórico, en los cuales no falta ahí alguien, ¿verdad?, que se cree la mamá de los pollos de todo el mundo, que se cree mejor que los demás y empieza a depurar, esa es una palabra, empieza a quitar lo que estorba para mejorar lo que esa persona cree que es importante. Genocidio, su definición es el exterminio, eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Eso es genocidio. Y eso lo vimos con Hitler, por ejemplo, ¿verdad? Aquí no importaba si se trataba de jóvenes, de niños, de quien fuera, simplemente estorbaban y había que hacerlos a un lado. Y obviamente esto no es algo que el Señor aprobase en esta persona. Muchos dicen que Dios es un personaje genocida por las cosas que están escritas en la Biblia. ¿Sí traemos la Biblia física? ¿Sí la traemos? A ver, levántenla para que quien no la traiga nos dispare el desayuno a todos. Sin miedo, aquí alta, ¿eh? Ya tenemos desayuno para un mes, hermanos. Bueno, no hay ningún amén, pero pues ¿qué le hacemos, verdad? Sí. Bueno, ahí le voy. Muchos dicen que Dios es un personaje genocida porque han leído la Biblia en una manera no espiritual, no de hambre de Dios, sino crítica, para ver si la coma está mal. Y con eso van a encontrar siempre algo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios se tiene que discernir, es entender espiritualmente, ¿sí? Pero ¿cómo es esto? Apocalipsis 15:3, vamos a usar la Biblia, por favor. Ayer estábamos con los jóvenes y esos jóvenes, hermanos, son unas balas, ¿verdad? Se tardan luego menos que nosotros y no estaban usando muchos el teléfono, están en lo que están, ¿verdad? Apocalipsis 15:3 y lo vamos a leer todos juntos. Usted me dice amén cuando lo tengamos, sí, y lo leemos, amén, ¿sí? Y dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Se acuerdan de ese coro? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Nadie se lo sabe. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén. Aleluya, amén, aleluya, amén. Bueno, se los voy a compartir a los jóvenes para que nos lo enseñen. Y luego, como dijera por ahí algún muchacho, y si le pones, pues oye mejor, ¿verdad? Bueno, fíjese, aquí dice en Apocalipsis 15:3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, fíjese, grandes y maravillosas son tus obras, dice, Señor Dios Todopoderoso. Y luego dice,
en el hemistiquio, que es la parte C, porque este versículo tiene 3 hemistiquios. En la parte C dice: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Si esto lo lee un ateo, dice: esto no tiene nada que ver con lo que yo estoy leyendo en Josué, porque yo veo aquí una matazón tremenda. Yo aquí veo muchas cosas que nada tienen que ver, pero a mí me dice en Apocalipsis, ¿verdad? En el final de nuestra Biblia nos habla que Él es justo, que es verdadero, son sus caminos de esta manera, y es Rey de los santos. Fíjese, hablamos de un Jesús, vamos a hablar de un Jesús y recordar el Jesús del que usted conocemos, que es nuestro Señor y Salvador, que estuvo haciendo aquí en la tierra. Segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Salvador. Él estuvo sanando, haciendo milagros, hablando de salvación, liberando a aquellos que estaban endemoniados, habló de amor a su prójimo. Todo eso se oye muy bien, todo va muy bien, nos identifica. Habló de poner la mejilla si alguien nos había agredido, de dejar atrás la instrucción de ojo por ojo y diente por diente. ¿Sí? ¿Hasta ahí van conmigo? ¿Sí? Bueno, entonces estamos hablando de Jesús. En el Nuevo Testamento, vamos al Viejo Testamento, no estamos buscando un versículo. Al leer el Viejo Testamento nos encontramos con una situación 180 grados diferente. En él vemos a un Dios grande, vemos a un Dios temible, vemos a un Dios que se manifiesta a su pueblo con señales, maravillas, plagas, muerte. Y esto para todas aquellas naciones paganas ellos no eran parte de ese pueblo, ¿sí? Y el dicho que usted y yo conocemos, el que no es conmigo es contra mí, también sabemos que obviamente bíblicamente está escrito, es de esa manera. Nosotros lo aplicamos también en primera persona a veces. Nos damos cuenta cuando alguien la trae con nosotros porque se nos queda viendo feo, cuando hablamos o hace como que ya se durmió, o pone cara de que tiene como 20 días que no ha dormido, etcétera, ¿sí? Y muchas cosas nosotros vemos que pasan con los seres humanos, con las personas. En el caso del Señor, en los tiempos bíblicos, en el Viejo Testamento, fueron tantas y tantas situaciones. Yo quiero decirle algo: a estas alturas, ¿tú te atreverías a agarrar un niño de unos 5 años, qué te digo 5 años, un niño de 1 año, y meterle una espada por el estómago? ¿Qué pensarías de aquella persona que lo hiciera? Este cuate está loco. ¿Qué harías tú si vieras una patrulla? ¿Sabes qué haría yo? Yo no le aviso a la patrulla, yo mismo voy y lo agarro de donde se pueda, del cogote, y lo meto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para nosotros es algo que no debe de ser, ¿sí? Pero ahora hay cosas, esa es una de las cosas que ahorita que vayamos a esto, si es Dios de amor o Dios de los genocidios, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que tal pareciera que ya las sabemos o no las hemos meditado, pero que es importante saberlo, porque más de uno es su argumento el decir: yo no puedo creer en el Dios de que tú me hablas porque tu Dios del que tú me hablas es un asesino, o fue un asesino, o simplemente esto no puede existir porque no puede haber un Dios así, ¿verdad? ¿Hasta ahí van conmigo? Tal pareciera, hermano, cuando hablamos de Viejo Testamento y hablamos de Nuevo Testamento, tal pareciera que hablásemos de 2 dioses diferentes. A ese grado estamos hablando. Tal pareciera que es de esa manera, pero ¿es el mismo, sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es el mismo. ¿Cuándo? Ayer, hoy y por los siglos, ¿sí? Bueno, hasta ahí vamos. Dice Lamentaciones 3:33, búsquelo rápido. Lamentaciones 3:33. Lamentaciones está en el Viejo Testamento, ¿sí? Ahí va conmigo. ¿Quién lo puede leer así fuerte, hermanos? Fuerte, fuerte. 3:33, mi hermano José Luis. Gracias. Aquí Lamentaciones 3:33 dice: porque no aflige. ¿Quién no aflige? Dios. Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No dice Israel, no dice el cristiano, es más, todavía no había la cristiandad como tal, pero dice: no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Entonces, ¿por qué el tema de hablar de todo esto que pasó en ese momento en que Dios permitió que llegara Israel, tomara posesión de una tierra que en su momento ya había sido ocupada, ya había sido prometida, y que fue un tiempo, un lapso en que salió Israel, estuvo bajo servidumbre, estuvo agobiada por otra nación, y llegó un tiempo en que regresó? Hasta ahí va conmigo. Y yo quiero que vayamos a Génesis 15:14 para dar una referencia en qué momento fue que Dios decidió que Israel tenía que llegar a conquistar Canaán, porque Israel no estaba en Canaán.
Israel estaba asediado, estaba cautiva, estaba esclava, ¿sí? Génesis 15:14, fíjense, es el momento en que Dios decidió y que habló desde el inicio para que Israel llegase a lo que es la tierra de Canaán. Más también a la nación a la cual servirán, esto es Egipto, juzgaré yo, esto lo está diciendo el Señor, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, eso se le está diciendo a Abraham, el patriarca, y serás sepultado en buena vejez. Fíjese, ahí viene la indicación. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo, ¿sí?, la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Sí? ¿Van conmigo en esto? Cuando está diciendo en la cuarta generación volverán acá, se le está diciendo a Abraham, a partir de que tú estás, tu cuarta generación es la que va a regresar a este lugar. ¿Por qué? ¿Por qué todavía no era el momento de regresar? Bíblicamente dice, porque aún no ha llegado a su colmo. Cuando yo voy ahí a checar qué es eso de llegar a su colmo, del griego shalem, quiere decir llegar a la plenitud, a lo entero de la maldad. Y tengo que decir algo, espero que nadie se me ofenda. En el griego maldad, en el griego se pronuncia abón. Soy raro, ¿verdad? En el griego es abón. Entonces, fíjense, abón, perdón si alguien vende abón, no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Cuando habla de la maldad, a maldad significa iniquidad. ¿Y qué es iniquidad? ¿Sí? ¿Qué es eso de iniquidad? Del griego anomía, quiere decir desprecio por la autoridad de Dios. Una cosa es el pecado y el máximo, lo que va por encima de eso es la iniquidad, que es con toda intención, Dios no me interesa, si le ofendo no me interesa, yo voy por lo mío. Entonces, esto que está diciendo Abraham en ese tiempo, y en la cuarta generación volverán acá, no dice volverás, no está diciendo tú lo vas a hacer, está hablando de su descendencia y dice volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad, no ha llegado plena y por entero la maldad en la cual el amorreo, ¿sí?, que todavía está aquí, que está aquí y va a estar aquí hasta ese momento que llegue Israel. Ellos por despreciarme a mí, en ese momento cuando llegue a su colmo la maldad, dice la Escritura, entonces Israel va a venir. Quiero darle la idea de qué estaba pasando cuando llegó Israel, qué estaba sucediendo a los pueblos que iba a conquistar. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? Bueno, vamos a lo siguiente para avanzar. Hay algo importante en la historia, tenemos que ver la historia en ese tiempo en el pueblo de Israel. ¿Se acuerda usted de los términos teocracia? ¿Sí? ¿Qué es teocracia? Lo vimos no hace mucho. Gobierno de Dios para el hombre, sí. Israel tuvo por mucho tiempo el gobierno de Dios. En este caso Dios fungía en tres cosas y estaba, no es subyugado, estaba ceñido a esa voluntad de Dios en la función de Dios como rey, ¿sí va conmigo? En la función de Dios como gobernador y en la función de Dios como juez para Israel. ¿Qué sucedió con Israel? Queremos ser como las otras naciones. No queremos que seas tú, queremos, porque vemos que allá les funciona, no supieron nunca ni lo que pidieron. Pero vamos, el tema es que ellos pidieron esto, tuvieron, después de esa teocracia, hubo cambios y comenzaron los reyes. Antes había patriarcas, luego sabemos que hubo ¿qué? Jueces, y luego hubo reyes. Hablando del tema humano, hubo esto. Israel, ahí le voy, hermano, en esto. Se piensa, es que ese Dios del que me estás hablando es un genocida, es un asesino, bla, 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 todo lo demás. Pero fíjese, de entrada con Israel, váyame buscando Deuteronomio 16 y vamos a ver si Dios tiene compadres, ¿verdad? Aquí, ¿quién es consentido del Señor? Qué bueno que nadie dijo amén, ¿verdad? Nada más el pastor, porque él tiene que estar más cerca de Dios. Espérenme tantito, no me suban ahí en un pedestal que no es mío, ¿sí? Deuteronomio 16, 18 al 22. Usted y yo vamos a darnos cuenta de lo siguiente: Israel, el pueblo de Israel nunca tuvo ventaja, escúcheme esto, nunca tuvo ventaja o tolerancia de parte de Dios por su pecado. No tuvo ventaja por su pecado solo por ser su pueblo escogido, no tuvo eso. El pueblo mismo sufriría las consecuencias, fíjese, si no se reservaba exclusivamente para Dios y le servía con corazón fiel y sincero. Y dice Deuteronomio 16, 18 al 22, vamos a leerlo juntos, sí, vaya conmigo. Dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. ¿Qué dice ahí? No tuerzas el derecho,
No hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. No plantarás ningún árbol para cera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Ahí estuvimos en el 16, vaya conmigo al capítulo siguiente, el 17, y vamos a leer los primeros 7 versículos. Ahí está luego. Dice: no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala. ¿Qué dice ahí? Pues es abominación a Jehová tu Dios. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciera de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, que dice, y así morirán. Por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. El 7, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Cuáles, compadres? ¿Cuáles consentidos? ¿Cuáles? ¿Qué de injusto tenía o qué de diferente era en predilecciones con aquellos que no eran su pueblo que con el pueblo mismo? ¿Lo había? Por el tema de idolatría, por el tema de pecado, no lo había. Aquí menciona el tema, ciertas cosas que no se deben de hacer, pero nos damos cuenta, nos recordamos, según sea el caso, que Dios no estaba con que unos sí, otros no. ¿Sí? A Él no es de que apapachara a Israel, aunque aun y cuando tuviera idolatría en ciertas cosas y lo pasara por alto. Eso no sucedía. Pero bueno, vamos a lo demás. En ese tiempo, hermanos, entre la gente que se fue a conquistar había un pueblo llamado los amalecitas, descendencia de Amalec. Este está considerado como uno de los grandes enemigos de Israel. ¿Sí? ¿Quiénes dije yo? Amalecitas. No hay nadie durmiendo, ¿no, verdad? Bendito Dios. Dice, fíjese, ¿quiénes eran estos pueblos, este pueblo amalecita? Descendientes de Amalec. Amalec fue, fíjese, los descendientes de Amalec. Amalec fue el nieto de Esaú. ¿Sí? Es decir, Esaú, ¿quién fue su hermano? Jacob. Jacob, ¿qué hizo con su hermano? Como dijeran en Chilangolandia, le hizo una tranza, le robó la primogenitura. ¿Sí? Bueno, Amalec es la descendencia de Esaú. Fíjense, era un pueblo seminómada, era un pueblo preparado para la guerra, eran buenazos, hermano. Algo que me llama la atención, sabemos que Israel tiene una cultura, ¿sí?, de defenderse, de saber. Ellos prácticamente les tienen sus armas a un lado y el biberón en otro, porque desde muy chicos les enseñan esto, por su polvorín que siempre ha sido ese lugar donde ellos radican, donde ellos viven, ¿sí? Ellos no seguían al Dios de Israel, ellos no adoraban al Señor que tú y yo conocemos, al Señor de Israel, pero, ahí va el pero, sí adoraban otros dioses. No a uno, no a dos, eran politeístas, adoraban muchos dioses, sí, adoraban imágenes, adoraban esculturas, ofrecían sacrificios que incluso implicaba a sus hijos. Sus pecados morales eran tremendos, eran muy, muy notorios. Y hablemos, y usted vaya conmigo a algo importante, la guerra contra Amalec. Está conceptuado que Amalec fueron los primeros con los cuales se tuvo batalla en los tiempos ya en los que estaban ellos en procesión y todo esto. Y hubo un detalle aquí también, usted se va a dar cuenta de algo, del accionar de este ejército en Éxodo 17, del 8 al 16. Yo lo leo y le voy a pedir, por favor, ponga mucha atención en lo que dice aquí referente a los amalecitas, su accionar de guerra y cómo lo hicieron contra Israel. Éxodo 17, del 8 al 16. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado.
Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y le pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Hago un comercial. ¿Quién cruzó el río Jordán con el pueblo de Israel? ¿Moisés con el pueblo o Josué? ¿Por qué no fue Moisés? Porque pecó, porque desobedeció. Hace no mucho, a la hora de estar leyendo unos comentarios y escuchando algunas cosas, hay algo que quiero compartirle. ¿Quién era el hombre diestro para la guerra? ¿Moisés o Josué? ¿Quién se encargó de esa chamba, de dirigir, de liderar, de ser general? Josué. Dios es sabio, no es decir hasta eso, no, Dios es sabio en todo. Y Moisés ya no le tocaba esa parte de carácter militar para llevar al pueblo a tener esas conquistas. ¿Qué tan fácil serán las guerras? Todas las peleas las ganaron, independientemente de las razones. Israel cruzando el Jordán, la respuesta es no. Hubo guerras perdidas por distintos motivos. Y si hay alguien que para él es frustrante, es para el que es responsable de dirigir eso. ¿Por qué? Porque implicaba tomar decisiones buenas que implicaban victorias, o implicaban decisiones malas que implicaba derrota e implicaba muertos. Y ese varón del que hablamos, Josué, ahí estaba liderando, ¿sí? Y dice: Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di, pongamos atención, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. ¿Qué es Jehová Nisi? ¿Se acuerdan? Jehová es mi estandarte, ¿sí? ¿Sí es nuestro estandarte? Amén. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Y quiero que se fijen en el versículo 14 y el versículo 16. Dice: Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Pero me dice en el 16, dice: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová. ¿Contra quién se levantó? ¿Contra Israel? No, contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra con Amalec, ¿qué dice? De generación en generación. ¿Por fin lo raerá o no lo raerá? La explicación, ponga atención, esto es como los anuncios, ahorita le digo, sí, tiene una razón del por qué ahí tal pareciera que va a raer, es decir, va a arrancar, va a quitar completamente, y aquí dice que va a ser una guerra con ellos generacionalmente. Ahora vaya conmigo primero de Samuel, por favor. Primero de Samuel. Aquí hay un personaje que usted y yo hemos estado leyendo en estos días, porque todos estamos leyendo la Biblia, ¿verdad? Todos ahí vamos como machete veracruzano, doble filo. Segundo de Samuel, capítulo 15, versículos 2. Primero de Samuel, capítulo 15, versículos 2 y 3. Qué bueno que aquí está mi costilla para corregirme. Fíjese, esta es una instrucción que el rey Saúl recibió. El rey Saúl es el primer rey, ¿sí? El primer rey para Israel. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Mi pregunta para los que ya leímos esta parte: ¿obedeció cabalmente al pie de la letra Saúl? ¿No lo hizo? No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Como dijeron, ¿por qué no fue un rey normal, obediente? No lo sé. Eso es algo del Señor con él, pero no obedeció y hubo un precio a pagar. Me ha llamado la forma de que me ha llamado la atención la forma en que Saúl murió. El rey Saúl murió. No fue honrosa, no fue decorosa, no fue dignamente, fue avergonzado, ¿sí? Y todavía lo que menos quería que pasara fue lo que pasó. Él quería que fuese él o su escudero, y al final de cuentas, ¿quién fue ahí ¿se acuerdan quién fue? ¿Pero quién fue? Fue una malecita. Fue una malecita el que pues le pidió que le hiciera el favor de ayudarle a matarse, y ahí va y se sube y traspasa su cuerpo. No murió honrosamente. Y estas cosas que estamos viendo tienen que ver con un solo pueblo, que eran muchos pueblos. Pero entonces vuelve a la pregunta: ¿Dios de amor o Dios de los genocidios? ¿Sí?
¿Cuál de esos es? Había una tierra prometida que poseer, había un Israel que conforme fue recibiendo instrucciones, la palabra fue masacrando. Fue masacrando ciudades, pueblos, hombres, fue matando hombres, mujeres, ancianos, niños, animales. Todo esto, fíjese, no fue una iniciativa de Israel, fue una orden del Señor. No fue un consejo del Señor, no fue una sugerencia del Señor, fue una orden del Señor. Si después de que oímos y nos quedamos hasta aquí, tú me podrías decir, sí, Dios es un genocida. Vamos más adelante, vamos a un puntito 1. A Israel se le ordenó lo siguiente, le voy a explicar, si me lo permite, las razones del por qué era necesario hacer algo que para nosotros pudiese ser escandaloso, pudiese ser algo inconcebible, como lo que le daba del ejemplo hace un rato de este bebé. A Israel se le ordenó proteger la simiente. ¿Qué es esa simiente? ¿Cuál es esa simiente? Ahorita voy con eso. Se provocó, fíjese, se estaba cuidando el cumplimiento de la venida del Mesías, ¿sí? Y a Israel se le ordenó conquistar la tierra para proteger esa simiente. Si usted se va conmigo a Génesis 3:15, va usted a leer lo siguiente, va a usted a escuchar lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿sí? Esto le está diciendo, hablando Dios a la serpiente antigua. Oí por ahí algunos que decían, es que no es Satanás. Algunos decían, no, es que sí, a la serpiente antigua, al diablo, y le dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Como usted y yo sabemos lo siguiente, que es más fácil que alguien se muera, que le hieran en la cabeza o que le hieran acá abajo, en el talón. ¿De qué te mueres? ¿En cuál de las dos? En las dos, padre, porque yo a mí me duele mucho, soy muy frágil y delicado, aunque sea varón, pero me duelen, ¿verdad? Es más fácil que algo muera cuando le aplastas la cabeza, cuando haces eso en esto. ¿Cuál simiente? ¿De qué se trata aquí? Desde Génesis hasta el día de hoy seguimos en este pleito, seguimos en esto, y dice Primera de Juan 3:9, ¿sí? Si gusta escucharlo, Primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Quién es esa simiente? Es Cristo, es Dios, es su presencia, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cómo que no puede pecar? Pero sí peco. Estamos hablando de lo que Dios está haciendo y perfeccionando, ¿sí? Hay muchas cosas que en la Biblia, todo lo queremos leer literal y no puede ser de esa manera. Por eso es necesario escudriñar, hermanos. Por eso no nada más es leer por leer. Y yo le invito, hermano, cuando estemos leyendo, parémonos tantito el carro, compremos una Biblia de estudio, veamos la manera de aprender un poquito más, porque si lo tomamos tan literal como son las cosas, ahorita va a ver usted del por qué es importante entender mejor las cosas que dice la palabra, ¿sí? Esa simiente, el Señor, por medio de lo que permitió, cuidó de que esa simiente llegara. La respuesta es la siguiente: si no los israelitas hacen ese tema de ir tomando posesión, ir tomando ciudades y tomar esta acción, a esa simiente, hermanos, no iba a llegar. ¿Por qué? Porque esos pueblos no les iban a permitir crecer, no les iban a permitir dar un cauce en el cual genealógicamente llegara el Cordero de Dios encarnado en Jesucristo, Jesucristo hombre, ¿sí? Ahora sí que 100% hombre, 100% Dios. Israel sabía que llevaba consigo una promesa. Mi pregunta para ustedes es la siguiente: ¿Israel sabía la promesa dada a Abraham, sí o no? Así es. Y si alguien lo sabía perfectamente eran ellos, no necesitaban el cuaderno para recordarles. Era culturalmente algo aprendido verbalmente, mentalmente. ¿Está ahí va conmigo? ¿Sí? Ellos sabían de una esperanza futura para esa nación, de un lugar prometido para esa nación, y esto se cumpliría en la persona de aquel que no conocieron ellos, llamado Jesucristo. La salvación de la humanidad vendría a través de un linaje que tenía que ver con ellos. No había manera, era impensable, no solamente por subsistencia, sino para que se recibiera la promesa, no era concebible el que ellos fuesen exterminados. Tenían que verle la manera de que eso se cumpliera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí va conmigo? Bueno, los cananeos, fíjense, hermano, los cananeos levantarían generaciones de más cananeos que conquistarían y exterminarían a la nación de Israel, exterminarían a todo judío, similar a lo que, como usted escuchó, Hitler hizo.
La guerra cananea, escúcheme esto, fue el único momento en la historia en el que Dios ordenó a esa escala y a esa magnitud la destrucción como se manejó. Y fue para limpiar la tierra, fue para santificarla y fue para que Israel viviera y protegiera ese simiente, ¿sí? Ese es uno de los motivos por los cuales Dios ordenó lo que ordenó. Siguiente motivo, a Israel se le ordenó no hacer lo mismo que todos los demás, incluyendo a los amalecitas, ¿sí? A todos aquellos que usted lee en la Biblia que tienen que ver con esto, no podían hacer lo mismo. ¿Qué hacían los cananeos? Que incluía a todos esos pueblos, todas esas ciudades, todas esas naciones. ¿Qué hacían ellos? Y era algo, escúcheme esto, que los cananeos no estaban jamás en la disposición de dejar. Ellos jamás iban a permitir, y esto era ya en el conocimiento, en la presciencia, que es el conocimiento previo de Dios, ellos no iban a permitir que Israel les inculcara su religión, comillas, les motivara a buscar un solo Dios. Jamás iban a permitir eso, y Dios lo sabía. ¿Qué hacían esos cananeos? Tenían prácticas inmorales. Sus prácticas de adoración se les llamaba sincréticas. ¿Qué es eso de sincrético? Es decir, hacían un licuado, hermanos. Hacían una combinación de muchas cosas, muchas creencias, escuelas de pensamiento y todo, y para ellos muchos dioses había y les faltaban pedestales, les faltaban lugares altos por la cantidad de dioses que tenían. ¿Hasta ahí va conmigo? Sí, bueno, la otra, seguían con una adoración politeísta. ¿Qué es eso de politeísta? Creen varios dioses, ¿verdad? Para algunos de ustedes su dios son los guaraches de bistec. Y alguien va a decir, no exagere, pastor. Pues así es. Para algunos, la carne, y no hablo de la carne del pecado, hablo de la otra, para otros es el cine, para otros es la tele, para otros es el teléfono, para otros su Dios es el morbo, satisfaciéndolo, viendo cosas que no tienen que ver. Hay muchos dioses. Esto no ha pasado, hermano. Esto no ha parado. Pero fíjese, esa idolatría de ellos se iba en unos asuntos también incestuosos. ¿Qué es el incesto? Las relaciones sexuales de padres con hijos, adulterio, sacrificios de niños, homosexualidad, bestialidad. En esos tiempos, uno de sus dioses lo ponían en lugares, no era el único altar, y calentaban esos, ya sea con piedra, ya sea con metales, pero calentaban, hermano. Tenían unas hornillas abajo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, Juanita? Hemos escuchado esto por años. Tenían unas hornillas abajo y le metían lumbre, hermanos, hasta que eso se pusiera rojo. Entonces estaba esa parte aquí, y en un lugar alto, incluso parece que está en la imagen, en un lugar alto estaba el sacerdote, hacían su ceremonia, eran bebés vivos. No eran nada más bebés, eran adolescentes, a veces eran señoritas, a veces eran jóvenes. Y escúcheme esto, estaba su servidor, mi padre tuvo negocios de esto, del tema de tabique, hornos y esas cosas. El tabique puesto en la lumbre, hermano, se pone rojo, ¿sí? Se pone eso fuerte. Y vivos, hermano, literalmente vivos, los posaban ahí y se achicharraban, como cuando tú pones algo ahí. Soy muy explícito, creo, ¿verdad? Ya mejor le paro. Bueno, el tema es, eso hacían, hermano, y para ellos estaba bien. ¿Cómo Dios iba a estar de acuerdo con eso? No había manera de estar de acuerdo con eso. Las deidades que crearon, dos de ellas muy conocidas, era Baal y Anat. Había otros que se llamaban Astarot, etcétera. Reflejaban los mismos placeres en los que la nación ahora encontraba su identidad. Es decir, era algo generacionalmente ya enseñado. Para ellos no había otra vida, ni estaban dispuestos a soltarla, ¿sí? Y en los cuales también había violencia, había sexo. Lugares donde, por ejemplo, tuvo que salir Lot, ¿verdad? A petición de Abraham, ¿sí? Tuvo que salir Lot, y todo ese tipo de cosas dejaron. El pecado de la idolatría es un acto con el que Dios ha mostrado completa intolerancia, completa falta de paciencia, hermanos. La idolatría es algo que Dios, hay pecado, nosotros conceptamos los pecados, los dimensionamos. Unos pensamos que aunque tengamos toda la enseñanza posible, de repente se nos va y pensamos que no son grandotes, otros son chiquitos, son graves, no lo son, ¿sí? Una de las principales razones por las que Dios odia la idolatría, quiero que mediten esto. ¿Por qué Dios odia la idolatría? ¿Alguien me podría decir por qué? No porque me diga que la odie ya, ¿por qué? Implica adoración, ¿verdad? ¿Estamos hasta ahí? La idolatría implica adoración a algo, no puedo decir a alguien, a algo que no es Él, ¿sí? Cualquier cosa a la que yo dedique mi corazón, o aquellos que dedicaban su corazón que no fuese Dios, se conceptúa como idolatría.
Y decía aquí, fíjese, Jeremías 2:5, escúchelo, no lo busque, Jeremías 2:5, así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Sí? Adorar a cualquier cosa que no sea Dios, que es hecho por manos humanas, número uno, no tiene valor. Como dije, no tiene valor. Y si sigo en ese tenor, si sigo en ese sentido, en esa dirección, ¿sí? Es algo vano. Me dice la Biblia que es algo vano. Lo que se me hace sensible aquí es que a mí me dice la palabra de Dios que en el momento de que yo volteo y ya no miro al Señor de los cielos, al Rey de Reyes, y reconozco que es mi Dios, y volteo a cualquier otra cosa, estoy viendo hacia algo vano y me convierto, dice su palabra, fíjese, me convierto en una persona vana. ¿Y qué es ser vano? Les voy a decir algo, un significado muy personal. ¿Para qué estás? ¿De qué me sirves? Y que Dios piense eso de nosotros es delicado, hermanos. ¿Para qué estás? Pues ya como no me sirves, pues adiós, ¿sí? ¿Qué pasaba con el ganado? Era usado para prácticas de bestialidad. ¿Qué era la bestialidad? Todas las formas que usted pudiese encontrar en las cuales hubiera abuso, ¿sí? Con los animales, intimidad con animales. Hacían todo esto, fíjese. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el Señor? Dio instrucción para que Israel no hiciera esas cosas. Pero inevitablemente, ¿saben cuál era el talón de Aquiles de Israel, hermanos? El tema, como había guerras, como había matanzas, y no, la verdad sea dicha, aun y cuando Israel peleaba, iba con el Señor, siempre había bajas. Y esas bajas había que suplir con nuevas chamacas, ¿verdad? Porque obviamente se morían esos soldados y quedaban mujeres, viudas, etcétera. Y había situaciones ahí en las cuales se peleaban. Por ahí tenemos una tribu en la cual primero hubo que poner orden y luego hubo que buscar esposas precisamente para aquellos que habían quedado sin. Otro motivo, ahí le voy, el tercer motivo por el cual la ordenanza de Dios fue de este exterminio, para algunos es genocidio. No puede entrar el concepto como tal incluso de genocidio. A Israel se le ordenó la muerte de los niños. Yo podría decirle, bueno, yo la compro de que sean ancianos, sean grandes, sean soldados, aquellos que me están atacando, pero ¿por qué niños? ¿Por qué Dios mandó matar niños? ¿Es un Dios cruel? Yo sé que no, porque he leído de Él, que es amor, está en mi vida, me bendice, pero ¿por qué niños? ¿Por qué el tema de los niños, los infantes? Pensaríamos que entonces Él fue injusto, fue cruel al ordenar esto. Existe, cuando menos, quisiera que usted se lo grabase, porque esto se va a ofrecer, hermano, cuando le hablen de que Dios no es justo y que se asesine y todo lo demás. 2 razones por las cuales el Señor ordenó que se asesinaran niños también. En esos tiempos había no una teoría, sino una forma, culturalmente hablando, que tenían que llevar a esos pueblos. Se llamaba retribución de sangre. Si Dios permitía, fíjese, si Dios permitía que esos niños vivieran, y habiendo Israel matado a los padres, matado a los adultos, esos niños tenían la obligación, escúcheme esto, culturalmente tenían la obligación de prepararse toda su vida para vengarse de Israel. No vengarse del que mató directamente a su papá, tenían la obligación por retribución de sangre, que ese es el concepto, tenían la obligación de vengarse. Así se tardaran y llegaran a la edad de buenos mozos como su servidor, ¿verdad? Estaban en la obligación de matar a todos aquellos de esa nación, no algunos, y todos los que pudieran, ¿sí? Era una práctica antigua, era una práctica cultural, era una práctica generacional, ¿sí? De retribución, es decir, buscarían esa venganza sin posibilidad de paz hasta que se cumpliera. ¿Qué sucedía? ¿Qué pasaba si los dejaban? No era lo propio. La otra razón, aunque se oiga raro, la otra razón por la cual Dios nuestro Señor le dijo a Israel: todos, no me dejes ni uno vivo. Y a algunos les daba corazón de pollo y era lo primero que hacían. No era fácil, hermano. No era fácil para un soldado. Imagínate matar a un niño con tu espada. No era cualquier cosa, pero tenían que obedecer. ¿Qué pasaba? Por misericordia para salvación. Explícame esto, ¿por qué por misericordia para salvación? Resulta ser que esa generación de niños que estaban comenzando a vivir, Dios, escúcheme esto, por misericordia dio salvación a toda una generación de infantes que estaban condenados a perdición.
por lo que estaban siendo enseñados, por sus bisabuelos, por sus abuelos, por sus padres. Ellos de entrada, todo lo que les habían enseñado que no tenía que ver con un único Dios, les era problema. Estaban enseñados a que también había que vengarse si habían matado a sus padres. Por misericordia de Dios, Dios demostró gracia al llamarles. ¿Dónde se fueron esos niños? Estamos hablando de toda una generación de miles de personas. Hablo de niños, hermano. Aquellos que todavía no tenían el entendimiento entre lo bueno y lo malo, y que el Señor los llevó a su presencia, y eso se llama misericordia. Y hay cosas que no entendemos. Yo estuviera en esos tiempos, no entendería, me rascaría la cabeza. A aquellos que el tema de girar la piedra aquí nos da rato, ¿sí? Yo no entendería eso, hermano. Y yo estoy seguro de algo, hermano, muchos del pueblo de Israel jamás entendieron estas cosas, jamás. Pero sin embargo el Señor les pedía obediencia incondicional, y eso es tremendo. Y eso a mí me deja ver, a mí me deja muchas enseñanzas. Una de ellas, el Señor lo que me dice que haga, yo debo de saber lo que dice su palabra, pero el Señor lo que me dice que haga, obviamente yo tengo que hacerlo, no estarle cuestionando las cosas. Y hubo bendición cuando se obedecía, y no hubo bendición cuando no se le obedecía. Ahí voy al tema que le comentaba a usted hace rato. ¿Israel exterminó completamente a los amalecitas, por ejemplo? No, pero es que se le dijo que había que raerlo. ¿Por qué no? Nunca exterminó completamente a otras naciones. Existía en aquel entonces, en el Medio Oriente también, un lenguaje bélico, hermanos. ¿Cuál es el lenguaje de nosotros, los padres, cuando no nos obedecen? A veces no es ni el lenguaje, es la chancla vengadora, hermanos. Ahí va, ¿verdad? ¿Cuál era el lenguaje bélico de esos tiempos, los tiempos bíblicos, y en los cuales en cada conquista había que hacerlo, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de que había que raer, de que había que deshacer, de que había que hacer todo esto, en el estudio bíblico eso se llama hipérbole. Eso quiere decir exageración de cualidades, exageración de características, exageración de cantidades, con el fin de provocar sentimientos o expresiones fuertes. Es decir, no es literal, pero la razón del por qué se maneja así es para dejar claro lo que se pretende que suceda. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí me explico? Si no, rebobino, o resetear, no, porque es otra cosa, rebobino, ¿sí? Entonces nos está diciendo que estas cosas de las que se habla en cuanto a raer no sucedían. Muchas veces se habló de un exterminio total de hombres, mujeres, niños, animales, y yo quiero dar un ejemplo para esto. En un equipo de fútbol, oía yo aquí hace muchos años, las poderosísimas Chivas, ¿verdad? Oía eso, ¿verdad? Y luego oía por el otro lado, pues el América, ¿verdad? Bueno, hagan de cuenta que es un clásico. Si alguno va al clásico, hay clásicos que luego se dan el domingo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién va el domingo al clásico? No quiero ver, no me digan. ¿Sí? Bueno, hagan de cuenta un clásico, los Chivas y el América, ¿sí? Metieron muchos goles y el comentarista dice, los aniquilaron. ¿Qué es eso? ¿Una hipérbole? Una hipérbole. Yo sé que algunos de los chivitas dirían, ojalá y sea literal, pero no es la idea, ¿verdad? Es una hipérbole, no los aniquilaron. No es tan absoluto como parece. Por ejemplo, en Jueces, Josué, vaya conmigo a Josué, 10:40. Josué 10:40. Habla de la destrucción de los amalecitas. Ya nos gana el tiempo. Destrucción de los amalecitas. ¿Quién lo puede leer? Una dama, por favor, ahora, una hermana con voz de predicadora. Gracias. Dice, sin dejar nada, todo lo que tenía vida lo mató. Y ahí estamos hablando de la destrucción, toda la región de las montañas del Negev, de los llanos y de las laderas, ahí dice todo. Pero si yo me voy al mismo libro de Josué y me voy al capítulo 23, tres versículos, uno separadito de otros dos, es el versículo 7, versículos 12 y versículo 13, ¿sí? Josué 23, versículos 7, 12 y 13. ¿Ya lo tenemos?
Lo leo y usted me sigue, por favor. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más estas naciones delante de vosotros, sino que os serán, ¿por qué dice ahí? Por lazo. ¿Y qué creen? Es lo que sucedió. Por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos. Este versículo es como para todo un tema, hermanos, pero no nos detenemos ahí. Hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Hasta ahí vamos entendiendo. Aquí hay gente que todavía continuó, no fue raída. Vaya conmigo ahora primero de Samuel, capítulo 30, versículo 1. Primero de Samuel 31. Diga amén, por favor, cuando lo tenga. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, ¿quiénes? Oye, y de Josué hasta Samuel, ¿ya cuánto tiempo pasó? ¿Y qué no salieron a la guerra? ¿Y qué no se dijo que los exterminaron? Y aquí dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec, ¿qué dice? Habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Las ciudades que ustedes y yo hemos leído que fueron conquistadas por Israel eran ciudades, hay una explicación que dicen que los que dicen que saben, las ciudades que fueron conquistadas por Israel eran sobre todo ciudades que tenían milicia, que podrían ser oposición para ellos. Y obviamente acuérdese de lo siguiente, si yo tengo 2 hoyos en una manguera y está saliendo el agua, ¿sobre cuál voy primero? El que me está mojando más, ¿verdad? Tengo que hablar de algo que por algunos no va a ser comprensible. Si yo tengo en la mesa mi platillo predilecto y tengo el que como que no, ¿qué hago? Si me ve mi esposa, me como el que me sirvió primero, ¿verdad? Para evitar problemas, pero ¿qué hago? Dicen, dejo lo bueno al último, pero está en el lugar preferencial aquello que me gusta, aquello que es importante. Era importante para el pueblo de Israel, primero, quitar de la línea, quitar de su paso a aquellos que le podían ser problema para conquistar la tierra. Y eso requería estrategia. Eso requería ponerse, decían en mi pueblo, truchas. Hasta se me antojó una mojarra. Dice, fíjense, en la narrativa bíblica encontramos solamente 3 ciudades en esos tiempos que fueron destruidas, ¿sí?, por el pueblo de Israel de manera total y que incluso fueron incendiadas. Sus nombres fueron Jericó, Ahí y Azor. Esas 3 ciudades. La evidencia histórica, arqueológica apunta a que, fíjense hermanos, cuando dice raer, no precisamente en la Biblia está hablando de morir, habla de desplazamiento. Entonces muchas de esas naciones entendieron, ¿sí?, y tuvieron que ser desplazadas, se desplazaron con tal de vivir. Hubo por ahí algunos que dijeron, pues vamos a engañarlos, vamos a hacerlos nuestros aliados, y acuérdense, pusieron ahí cosas viejas para hacer ver como que habían caminado mucho con tal de buscar el favor de aquel pueblo de Israel, y fueron engañados y hubo que respetar ese acuerdo, ese pacto con ellos, pero fueron esclavos, pero vivieron. Y escuche lo que dice Deuteronomio 6, versículos 10 y 11. Cuando Jehová tu Dios, me espero, ¿verdad? Porque lo están buscando, todos lo están buscando, ¿verdad? Deuteronomio 6, versículos 10 y 11. ¿Lo tenemos? Amén. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, ¿sí? Aquí nos está diciendo, Jehová tu Dios te ha introducido en esa tierra. Esa tierra, te estás introduciendo en ella, estás viviendo en ella, estás poseyendo en ella porque hay una promesa. No nada más es porque seas muy bueno, Israel. No sea porque no me has fallado, es porque yo estoy cumpliendo lo que quedé, ¿sí? Cumplí a Abraham, cumplí a Isaac, cumplí a Jacob, ¿sí?, que te daría ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Sabemos algo, hermano, esto no nos lo menciona a detalle la Biblia, pero había ciudades, me van a regañar los que manejan el tema lingüístico bien, y ciudadotas, o ciudades chicas, ciudades grandes, había poblaciones, había aldeas, de todo había ahí.
Y hay algo que luego nosotros no entendemos en el tema bélico. ¿Se acuerdan de esos problemas actuales en los cuales está Ucrania? Yo sé que lo conocen. Está Ucrania, ¿con quién? ¿Contra quién? Rusia. Y hablando en el término de cómo estuvo esto último, fue Rusia contra Ucrania, ¿sí? Hablando del tema de Israel, ahorita ¿con quién es el problema? Con Irán, ¿sí? Y dicen Irán o Irak para el caso, sí, bueno, Irán. ¿Qué pasa con estos pueblos, hermanos? Es un asunto que tiene miles de años. Es un pleito de miles de años. ¿Qué lo origina eso? ¿De dónde vienen estos de los que se está hablando aquí? Que no fueron exterminados. Cuando el Señor dice raer, todavía no se cumple. Mi comentario para ustedes es el siguiente: tristemente, realmente, teológicamente, van a ser raídos de la faz de la tierra. En el momento que Dios ya lo decida y lo permita, ahí sí va a ser literal, van a ser raídos de la faz de la tierra, porque hay un solo Dios, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Dios no comparte su gloria con nadie, y el que no es con Él es contra Él. Y cuando tú entiendes un poquito más, te metes un poquito más, entiendes por qué el celo de Dios. ¿Qué necesidad de mandar a su hijo a morir? ¿Qué necesidad de que él sufriera por mí? Que hubiera una obra de expiación en la cual se cubren esos pecados por su misericordia, por su amor conmigo. Y yo aún así decido ir y dice la palabra, ir en pos. Eso quiere decir seguir, acercarse, procurar no despegarse. Eso es ir en pos. Ir ahí cerca a cosas que al Señor no le agradan. Fíjese, la mayoría de las guerras de Israel fueron, fíjese, aunque usted no lo crea, pero es así. La mayoría de las guerras que realizó Israel con estas naciones fueron de carácter defensivo. ¿Cómo defensivo? ¿Quién jugó americano? Ya les voy a presumir. Bueno, fútbol, soccer, ¿verdad? Sí. Hay el grupo que va a la defensiva y el que va a la ofensiva. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la defensiva? Me están llegando. ¿Cuál es la ofensiva? Ahí les voy. Cuando a mí me sirven de comer, ¿a qué voy? ¿Defensivo u ofensiva? Se los dejo de tarea, ¿verdad? Bueno, es que lo que yo creo que voy a hacer un comercial, lo añoro un poquito porque estoy intentando nuevamente bajar de peso y me estoy yendo a caminar, todo esto, y bueno, ha de ser por ahí. Pero en el tema de Israel, hermanos, ellos estaban en un carácter bélico defensivo. ¿Por qué defensivo? La Biblia no te da el detalle, pero escúcheme esto: cada nación, cada pueblo, cada ciudad, si hubiera sacado su representación y decía, nos rendimos, ¿qué hacemos? ¿Qué tenía que hacer Israel? Pues ahueca el ala, solo vete. Pero muchos decidieron, hermano, escúcheme esto, por razón, a veces, aunque no está escrito, yo siento que de alguna manera tiene que ver con endurecimiento de parte de Dios para que ese asunto fuese por Dios hecho para destruir mucho de esa maldad. ¿Qué iba a pasar con esos pueblos que se iban a otras ciudades? ¿Qué iban a hacer allá? Se iban a cambiar a Jehová su Dios, ¿no? Muchos de ellos decidieron morir, hermano, decidieron atacar, e Israel lo que hizo fue, hay casos excepcionales como en el tema de, dígame, de Jericó. ¿Cuántos salieron? De milicia, ¿cuántos salieron? A agarrarse con Israel, a pelear con él en Jericó. No oigo nada. ¿Dónde estaban la milicia allá dentro de Jericó, sí o no? ¿Qué hizo Israel? Se cayeron esos muros. ¿Qué hizo Israel? Entró, estaba rodeado, hermano. Todo esto era estrategia del Señor. A la hora de que se cayeron los muros, no gritaron por el frente de la ciudad, gritaron todo alrededor. ¿Por dónde entraron? Hermanos, entraron por todos lados donde habían caído, ¿sí? Pero hermanos, hubo esa oportunidad y muchas naciones no la tomaron. Toda nación que enfrentó a Israel tuvo la opción previa de rendirse, no presentando batalla, y no sucedió. Ahora mi pregunta para ustedes, para aterrizar: ¿Dios es un Dios de amor o Dios de los genocidios? Dios de amor, hermano, pero que no nos quepa duda. Y si a alguien le cabe duda, hermano, me invita a un café y lo platicamos luego.
Bueno, voy a pedir que se ponga de pie si es tan amable. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, ¿a quién es? Aposento alto, esto es a mí, es poder de Dios, ¿verdad? Y yo bendigo al Señor que ahora no me ha tocado estar en esos tiempos. Yo le voy a decir algo, se va a ir feo en la grabación, yo sería bien bruto para agarrar una espada, hermanos, ¿verdad? Perdón, Señor, es que corrijo, no sería yo bueno para agarrar una espada, o en estos tiempos una arma letal, no sé. Pero a mí sí me ha encargado el Señor que por medio de su palabra yo presente la buena batalla de la fe. ¿La estamos presentando? Amén. Bueno, entonces traigamos un invitado para el próximo domingo. No para que me demuestren a mí algo, sino porque eso es importante. ¿Sí? Traigamos, hablemos del Señor, sigamos adelante y mi Dios seguirá siendo un Dios de amor. Y Él es el mismo ayer y por los siglos. Demos gracias porque Dios está con nosotros. Y vamos a ser despedidos. Señor, te damos gracias por tu iglesia Aposento Alto. Gracias, Señor, por todas las cosas, pero sobre todo te damos gracias como iglesia porque tú eres nuestro Dios, porque tú no cambias, porque tú vives, porque por medio de tu palabra nos recuerdas que no es que haya en ti injusticia. Tú sabes muchas cosas y moviste a tu pueblo, decidiste todo lo que había que decidir en base a tu conocimiento previo de todo. Y nosotros como tus hijos no estamos para cuestionarte, no estamos, Padre, para ponernos soberbios contigo, sino para humillarnos delante de tu presencia y dejar que tú nos guíes por los caminos que tú quieres, por ese camino nuevo y vivo, ese camino deleitoso de tu presencia, en el cual ya no vivimos nosotros, mas tú vives en nosotros. Muchas gracias. Te damos gracias por tu iglesia. Llega el momento de retirarnos, te pedimos nos guardes a los que van a casa ya. A los que quedan, Señor, ve con ellos, sigue con nosotros, que tu grande amor, la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con toda tu iglesia, Aposento Alto, y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Antes de, espérame tantito, sé que nos encanta palmear, pero me dicen aquí que tenemos talento, tacos de